Hola amigas y amigos PsicoCracks, estos son los pasos para desarrollar tu inteligencia emocional. Crea una mentalidad de autoconciencia. Un componente clave para desarrollar la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y comprender tu propio carácter, estado de ánimo y emociones. Para ello debes aprender a mirarte a ti mismo objetivamente, conocer tus fortalezas y debilidades, llevar un diario para saber de forma precisa cómo te has sentido y analizar las tendencias, comprender lo que te gusta y motivarte a desarrollar tus proyectos. Tómalo con calma, regálate un descanso y brinda espacios para ti que te permitan bajar la velocidad de las emociones y pensamientos. Desarrolla la inteligencia emocional a través de la motivación. El impulso para mejorar y alcanzar metas es un factor fundamental para desarrollar tu inteligencia emocional, pues te permite tener disposición ante oportunidades y situaciones de vida. Crea tus metas, imagina dónde quieres estar en algunos años, define qué te gusta y cómo podrías llegar a ello. Eso te ayudará a obtener una actitud enérgica y positiva sobre ti mismo. Sé realista, apóyate a ti mismo en tus nuevos objetivos. Comprende cómo llegarás a ellos paso a paso. Cuando alcances tus metas, tendrás confianza en ti mismo para llegar más allá. Piensa positivo y mantente motivado en toda situación. Considera que los problemas y contratiempos son oportunidades de aprendizaje. Sé una persona más empática. La empatía es la capacidad de comprender las motivaciones de otros, visibilizar que todos tienen sentimientos, miedos, deseos, metas y problemas. Para ser empático, debes permitir que sus experiencias se mezclen con las tuyas y responder de una manera emocionalmente apropiada. Generar empatía con las personas que te rodean te ayudarán a desarrollar tu inteligencia emocional. Sigue los siguientes pasos. Escucha y comprende lo que está diciendo el otro. Deja a un lado tus prejuicios, escepticismo y otros problemas. Crea una actitud accesible y atrae a otros con una buena personalidad. Ponte en los zapatos del otro. Obtén un poco de perspectiva de lo que los demás pueden sentir y pensar desde su experiencia. Ábrete a otras personas. Escucha y conecta con las personas que tienes alrededor. Desarrolla habilidades sociales. Las habilidades sociales son necesarias para el desarrollo de la inteligencia emocional, ya que nos ayudan a interactuar con las emociones de otras personas de manera efectiva. Observa a alguien con buenas habilidades sociales. Define algo que te gustaría mejorar a ti particularmente y aprende de ella. Practica, relaciónate y mejora aspectos que encuentres que debes cambiar. Aprende a autogestionarte. Si eres consciente de ti mismo, podrás ejecutar una autogestión y asumir la responsabilidad de tu propio comportamiento y bienestar, controlar las emociones explosivas e impulsivas y permitirte desarrollar la inteligencia emocional de forma adecuada. Cambia la rutina, maneja tus emociones y mejora tu inteligencia emocional. También dependerá de cómo mantienes tu mente ocupada en alguna actividad o pasatiempo. Crea un horario y cúmplelo. Así podrás impulsarte a alcanzar objetivos y metas pequeñas. Aliméntate bien y mejora tu estado emocional a través de una buena nutrición y calidad de vida. Canaliza tu energía negativa en actividades que requieran tu atención y deja salir las emociones abrumadoras. ¿Qué tener en cuenta para desarrollar la inteligencia emocional? Descubre qué parte de ti quieres mejorar. El primer paso para mejorar tu inteligencia emocional es identificar que requieres modificar algo en ti. La autoconciencia, la autorregulación, tu motivación, la empatía y las habilidades sociales son algunos de los elementos que podrás cambiar. Por ejemplo, si puedes aprender a distinguir qué sientes y por qué lo haces, aumentar la capacidad de expresar tus sentimientos de forma correcta e impulsar tu aprendizaje, entre otros. A los anteriores factores deberás prestar mayor atención para identificar qué quieres mejorar. Por ejemplo, si tienes tus habilidades sociales en buenas condiciones pero un bajo concepto de autorregulación, debes intentar trabajar este último. Por otro lado, si tienes poca motivación pero una buena autorregulación, deberás procurar trabajar en lo que te hace falta. Evalúate, mide y desarrolla tu inteligencia emocional. Contemplar los aspectos que involucran la inteligencia emocional y conocer en qué nivel se encuentran es fundamental para que desarrolles tu inteligencia emocional, puesto que esto permitirá identificar las posibles mejoras. Para ello, existen pruebas que te permiten conocer en qué estado estás y qué debes mejorar. Algunas de estas pruebas son la prueba de Mayer,
la prueba de modelo de Daniel Goleman y el inventario de conscientes emocionales. Entre otros casos, puedes encontrar pruebas en línea como test basados en habilidades, rasgos, competencias y comportamientos, que te indicarán si requieres aprender habilidades emocionales. Aprende sobre inteligencia emocional. Para desarrollar la inteligencia emocional, es muy recomendable que aprendas sobre ella. Una evaluación te permitirá elegir qué factor requieres trabajar. Dependiendo de ello, es posible elegir ejercicios afines que te permitan fortalecer cada área. Por ejemplo, si encontraste que tienes aspectos comunicacionales bajos, puedes mejorarlos a través de una formación organizativa. ¿Qué obtendrás con esta práctica de inteligencia emocional? Mejorarás tus habilidades de liderazgo. Obtendrás mayor motivación laboral y un mejor manejo en los comentarios y críticas de forma positiva. Mejorarás tu comunicación e identificación de señales de interacción no verbales como el tono, la expresión facial y corporal, entre otros. Generarás habilidades organizativas y gestionarás tiempos de forma eficiente. Destacarás por tu desempeño grupal con un espíritu de trabajo alto. Aplica lo aprendido. Para desarrollar tu inteligencia emocional, deberás incorporar sus componentes en tu vida diaria. Para lograrlo, apóyate en ejercicios que fortalezcan tus cualidades y habilidades. Presta atención a desarrollar la automotivación, productividad, compromiso contigo y con lo que haces, confianza, flexibilidad, empatía y comunicación. Pon en práctica estos ejercicios para desarrollar tu inteligencia emocional. Elimina creencias erróneas. Identifica las creencias que te limitan para evitar comportamientos no deseados. Estas se manifiestan en pensamientos y acciones muchas veces inconscientes. Este ejercicio te ayudará a determinar la raíz de estas situaciones y cómo abordarlas. Escribe en un papel la palabra debería y completa 5 oraciones con ella. Por ejemplo, debería ser delgado y hacer más ejercicio. Luego léelas en voz alta y al finalizar cada una de ellas con un porqué, anótalo al frente de ella. Por ejemplo, ¿por qué hacer ejercicio es sinónimo de ser atractivo? Y convierte la palabra debería de la oración en un podría y modifícala para que te quede claro que tú puedes hacerlo. Por ejemplo, si quisiera, yo podría hacer más ejercicio. Tus respuestas te darán indicios de dónde viene tu creencia y te ayudarán a cambiar tu pensamiento. De esta forma, desarrollarás la inteligencia emocional en el área de tu autoestima. Explora tu temperamento. El temperamento se refiere a aspectos de la personalidad de un individuo que pueden ser biológicos o innatos. Los has adquirido a lo largo de la vida o los has heredado. En este ejercicio podrás determinar factores como soy tímido, me gusta hablar, siempre me gustó el deporte, lo que te ayudará a comprender cómo se forma y cómo puede influir en el desarrollo de tu inteligencia emocional. Responde las siguientes preguntas. Describe tu temperamento con 3 adjetivos. Elige los que más te identifican. Sugiere 3 adjetivos que otros usen para describir tu temperamento. No importa si no estás de acuerdo. Repasa cada uno de los adjetivos identificados en las 2 preguntas anteriores y analiza si cada uno se debe a herencia genética, atributos físicos, experiencias de vida o condiciones ambientales. ¿Te han afectado estos factores temperamentales? ¿De qué forma lo ha hecho a nivel personal? ¿Cómo te afecta cada uno de ellos en un nivel de liderazgo? ¿Y cuáles de ellos deseas cambiar y por qué? Ejercicio de autoconocimiento. La autoconciencia es una de las competencias más importantes para desarrollar la inteligencia emocional, ya que te permite comprender tus fortalezas, limitaciones, actitudes, valores y motivaciones, entender lo que crees ahora y cómo esto podría haber cambiado desde el pasado. Este ejercicio de inteligencia emocional lo puedes realizar periódicamente para mejorar tu inteligencia emocional y aumentar la autoconciencia. Observa una lista de valores de internet para darte una idea. Identifica 10 valores que consideres importantes para ti o creas profundamente en ello y anótalos en una lista. Sé muy honesto en la selección de los valores. De los 10 escritos, selecciona solo 5 y reflexiona por qué los elegiste. Para desarrollar la inteligencia emocional, debes reflexionar sobre tus acciones, sentimientos y pensamientos. Los anteriores ejercicios te ayudarán en el primer paso para identificar qué puedes y quieres cambiar. Así que, mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí te dejo algunos videos que te pueden interesar. En los próximos días, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao, Psicocracks.